Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase y en el día de hoy vamos a estar viendo a Aristóteles. En coincidencia con Platón, Aristóteles va a ver en el arte una actividad fuertemente imitativa. A diferencia de Platón, este carácter imitativo y de copia que tiene el arte no es un carácter peyorativo o de menosprecio, sino que dice Aristóteles que el arte va a imitar la función generativa de la naturaleza. En la metafísica dice que el arte es un principio que está en otra cosa, mientras que la naturaleza es un principio que está en la cosa misma. O sea, compara el arte con la naturaleza. La naturaleza genera entes nuevos, produce, en el sentido que engendra nuevos seres, y en el arte lo que hace el artista, siempre pensando en la idea de Tecné, ¿no? Este artista que tiene un carácter fuertemente artesanal y que genera desde el trabajo manual, muy semejante al artesano, y que el artista también va a generar cosas. O sea que es cierto que el arte imita, pero imita desde el punto de vista de que imita a la naturaleza en este carácter de generar algo nuevo. De todas formas, aunque imite esta Tecné, imite a la Physis, esta imitación, podríamos decir que ontológicamente está por debajo de la generación natural. No nos olvidemos que cuando hablamos de las cuatro causas en Aristóteles, en la naturaleza las cuatro causas coinciden, o sea, la causa material, la causa formal, están todas en el hombre, en el caso por ejemplo de un hombre que engendra un nuevo hombre o de un animal que engendra un nuevo animal. En el caso, o sea, teleológicamente están en el mismo ente. Ahora, en el caso de la técnica, en el caso del arte, la causa formal de ese producto, pensemos por ejemplo en una escultura, está en la mente del escultor. Y a su vez la causa material es de la naturaleza, o sea, la materia prima viene de la naturaleza. Pensemos en alguien que hace una escultura en madera, por ejemplo. Bien, la causa formal, la esencia de ese ente no está en la escultura en madera, sino que está en la mente del escultor. Y a su vez la materia de la que está conformada esa escultura proviene de la naturaleza. O sea que si bien hay una visión más positiva de la Tecné en Aristóteles con respecto a Platón, en tanto y en cuanto el arte tiene un carácter fuertemente imitativo, pero de una manera positiva, de todas maneras va a estar por debajo de la generación o de lo que hace la Physis, ¿sí? Debajo de lo que después en la escolástica se va a llamar la artificialia, siempre está ontológicamente por debajo de la naturalia, ¿sí? Estos son Physis y Tecné, son después dos categorías que van a pasar a la medievalidad como naturalia y artificialia. Bien. Ahora, que siempre tenemos en cuenta esto de cuando hablamos de los filósofos y tratamos de entender su aproximación al arte, de conocer qué es lo que estaba viendo ese filósofo cuando hablaba de arte. En el caso de Platón, bueno, estábamos pensando por ejemplo, las esculturas que decían que eran imitativas en tanto y en cuanto confundían la percepción, confundían la vista, y a su vez estaban muy degradadas ontológicamente en tanto y en cuanto, por ejemplo, una pintura de una cama imitaba a una cama de madera y a su vez esa cama participaba e imitaba a la cama ideal en el mundo de las ideas. Entonces, eso es Platón. Ahora en Aristóteles, ¿qué es lo que está viendo Aristóteles o qué es lo que tiene en mente Aristóteles cuando va a hablar sobre el arte y va a escribir sobre el arte, que ahora a continuación ya vamos a ver directamente alguna de las obras? Él está pensando en el arte escénico. No está pensando en pintura, no está pensando en escultura. Está pensando en el arte escénico, en el arte del teatro. Y eso va a ser el norte, podríamos decir, la perspectiva de la cual Aristóteles va a escribir. En el siglo V antes de Cristo, estamos hablando en el periodo que vivió Aristóteles, eran muy comunes se acostumbraba una tradición que ya venía de unos siglos atrás, que eran las Neneas, que es el festival de Dioniso. El festival de Dioniso, más allá de, participar de cuestiones referidas al vino y a la cosecha y estas fiestas agrarias, etcétera, en las Neneas propiamente dicho, porque hay varias festividades dedicadas a Dioniso, en las Neneas particularmente la costumbre era hacer certámenes de tragedia, certámenes de poesía. Ustedes dicen, ¿cómo certámenes de poesía? ¿Que es escrito, literario? No, porque la poesía, cuando estamos hablando de la poesía griega, es una poesía hablada, una poesía que se representa, una poesía narrada.
Entonces son todas artes, podríamos decir en un término más contemporáneo, artes escénicas. Entonces a partir de ahora, digamos a partir de este momento de la clase, cada vez que hablemos de arte, en Aristóteles está pensando en estas artes escénicas. Estamos en la época de auge, ¿sí?, de la tragedia griega. Acá esto es un extracto de un libro que tengo yo, donde describe algunos de los, bueno, en qué consistían las Neneas justamente, y después algunas características de los principales escritores de tragedias y también de otras otro tipo de obras literarias que después digamos, se representaban en un escenario de manera teatral. Me imagino que ustedes lo habrán visto en alguna materia, de todas formas se los presento acá como para que lo repasemos. ¿Sí? Esquilo, Eurípides, Aristófanes, etc. Bien, y como para que veamos un poquito de qué se trataba, cómo eran estas obras griegas, este teatro griego, que era bastante diferente al que tenemos nosotros. Estuve buscando, hablé con una profesora de letras también que me ayudaron un poco, hay videos en YouTube que tal vez pudieran ser cercanos a lo que en ese momento se hacía. En realidad, con respecto a las fiestas, a la festividad religiosa propiamente dicho y los rituales que se efectuaban, no hay mucha información. Sí tenemos más información con respecto a las obras teatrales, a las tragedias particularmente, y sabemos que se realizaban, bueno, en estos anfiteatros griegos que todos conocemos, y de hecho había uno directamente dedicado a Dioniso, cerca de Atenas. Sabemos que se representaban estas obras con grandes máscaras, ¿sí? De ahí viene la palabra persona, ¿sí?, que significa máscara. Por eso busqué este extracto en el que esta obra de teatro, esta representación, que es un grupo de teatro español, porque hay muchas representaciones, por ejemplo, de Edipo, pero esta, dentro de todo, conserva bastante las características del teatro griego, la idea del coro. Sí, vamos a ver si le ponemos un poco de sonido. La idea del coro, la idea de las máscaras. Ahí va. ¡Ay! Miserable de mí, a qué tierra infeliz me arrastro, por cual mis voces en tromba al vuelo se van. ¡Oh genio! ¿A dónde saltabas, al espanto? Este es el monólogo de Edipo. ¿Sí? Después, si quieren, les dejo el enlace en el. Ahí está, fíjense la escenografía. Es en un contexto muy similar al que podría haberse representado en su momento. La idea del coro. Bueno, acá ya cambia, pues entonces es una perspectiva más contemporánea. Bien. Y otro extracto que les quería traer es bueno, no sé si a ustedes les gusta, pero yo soy como medio fan de Woody Allen, y hay una película que se llama Poderosa Afrodita, en el que hace una especie de parodia, donde los personajes en Poderosa Afrodita viven realmente una tragedia, lo que les sucede, no les voy a spoilear por si quieren ver la película, y justamente como es una tragedia lo que les sucede a los personajes, en reiteradas escenas aparece un coro al modo griego, digamos, de hecho en un escenario griego real, muy semejante a los originales, cantando las digamos, las vicisitudes de los personajes. It's more serious than we thought. It's very serious. Her marriage to Lenny is in crisis. With the passage of time, even the strongest bonds become fragile. Great, fellas. It sounds like a fortune cookie. O Zeus, most potent of gods, we implore thee. We need your help. Zeus, great Zeus, hear us, hear us. We call out to thee. Bien. Después si quieren les dejo el enlace. Les dejo el enlace en el aula. Bien, ahí dice poética, bajo un poquito la cámara para que lo vean. La obra, Aristóteles habla del arte en varias obras, pero la obra principal y prototípica en la que él aborda específicamente el tema del arte es la poética. La primera parte, que es la que llegó a nuestros días. Básicamente en esta obra lo que hace es presentar las artes escénicas, que serían las artes que constituyen la poesía. Ustedes dicen, ¿cómo la poesía es un arte escénica? Si nosotros nos llega como literatura. Bien, es cierto, lo que pasa es que en ese momento la poesía era siempre, más allá de que se escribía, era siempre narrada, era siempre, digamos, se transmitía de manera oral. Entonces la poesía va a ser un arte escénico en tanto que la concepción de poesía que ellos tienen es una poesía que es oral. Bien, esta poesía oral
se va a dividir en 3 géneros, podríamos decir en 3 subtipos, que es la comedia por una parte, la epopeya y la tragedia. En la primera parte de la obra Aristóteles va a estar haciendo diferencias entre la comedia, la epopeya y la tragedia. Dice que la poesía en general la poesía, o sea, estos 3 géneros, es más filosófica y más seria que la historia, en tanto y en cuanto la poesía se ocupa de lo universal y la historia se ocupa de lo particular. O sea, la historia se ocupa de lo que le pasó a un hombre, mientras que la poesía se ocupa de lo que le puede llegar a pasar a los hombres. Entonces es por eso que la poesía es más filosófica, podríamos decir que es más general, se ocupa de lo probable, y eso es lo que vamos a ver a continuación ya en algunos extractos. Dentro de los 3 géneros de poesía, que son la comedia, la epopeya y la tragedia, él va a ponderar de una manera significativa a la tragedia, diciendo que es mayor y mejor que los otros 2 géneros. En la tragedia reconoce 6 elementos: el argumento, que debería ser la fábula, el carácter de los personajes, ¿sí? Digamos, podemos decir la psicología de los personajes, el pensamiento, con pensamiento le está queriendo decir la idea, el mensaje que quiere transmitir la obra, ¿sí? Lo que el autor nos quiere decir a través de la obra, el lenguaje y el canto, que ya son características, digamos, de lo que sería la puesta en escena, y por último el espectáculo, la escenografía, la puesta teatral. Y en esta diferenciación de estos 6 elementos se va a decir que lo más importante es el argumento, porque es lo que le da cohesión y sentido. O sea, el argumento debería ser el guión, ¿sí? la idea, lo que nos dicen, los diálogos, porque es lo que le va a dar cohesión a toda la obra. Que un mal argumento, una mala fábula, como dice él, hace caer y empobrece toda la obra. La tragedia, dice, se presenta, digamos, en esto de defenderla frente a los otros 2 géneros, se presenta como una imitación de una acción elevada y perfecta. ¿Por qué la tragedia, entre otras muchas razones que da, es mejor que la comedia y que la epopeya? Por su extensión. Dice, a diferencia de la epopeya, la tragedia tiene la virtud de desarrollarse en un tiempo breve. ¿Se acuerdan esto que veníamos hablando de que para los griegos está la cuestión de la medida del número, que tiene un carácter moral y un carácter estético, donde el justo medio, la medida, el equilibrio, tienen un carácter estético también? Entonces, dice que dentro de las artes escénicas, aquellas obras que son muy largas o muy cortas se van del ideal estético. Y que como la tragedia tiene una justa medida, que no es ni larga ni corta, entonces la tragedia es mejor. Fíjense cómo la cuestión esta del número que venimos trabajando ya hace muchas clases va de alguna manera a afectar y va a tocar, ¿sí? Todas las áreas de la vida griega clásica. Y va más allá del tema del canon, de la escultura, ¿sí? O de la medida, de la métrica de la poesía, sino que hasta esto, el tamaño y digamos, la extensión de la tragedia la hace más bella a la tragedia, porque la tragedia es más equilibrada en su extensión que las otras artes, y conserva un número ideal. ¿Sí? ¿Recuerdan que acá está sonando Aristóteles? Ahí les puse una imagen de una versión, de una traducción de la poética bilingüe, es muy interesante. Se consigue en internet. Bien, pasamos a la otra plantilla. Conceptos, hay 2 conceptos, voy a hacer así con lecturas, 2 conceptos principales que nos tienen que quedar y que tenemos que poder codificar en la poética de Aristóteles con respecto a su concepción del arte. El primero es el concepto de mímesis. Fuertemente, el arte tiene un carácter imitativo, tiene un carácter de copia. Ahora, en esto está sonando Aristóteles. La diferencia es la aproximación o la concepción que él va a tener de mímesis en la poética, a diferencia de lo que Aristóteles tenía en la República. Entonces, el primer concepto, mímesis. No vamos a estar trabajando con la obra como para no hacer tan larga la clase. En un momento pensé en poner los extractos, pero después dije, bueno, de todas maneras la obra la consiguen, si quieren la subo, el PDF, y les voy poniendo las referencias para que después la encuentren en el texto fuente. En el arte la imitación produce placer. A diferencia de Platón, que en la imitación veía una cosa espantosa, que era una degradación ontológica de 3.er o 4.er grado con respecto a la idea y el ser supremo, en el arte la imitación nos produce placer. Que de hecho, como en el niño, dice, cuando el niño juega a imitar al adulto, juega con una espadita de madera, a imitar una pelea, o juega que está cabalgando en un pedacito de madera, eso produce placer, porque es la idea de esta cuestión de imitación que nos produce cierto regocijo.
De hecho, que algo sea verosímil y que algo se parezca mucho a la realidad, que algo se parezca mucho a lo natural, es mucho más agradable a nosotros que lo inverosímil. Cuando uno ve la pintura que dice, "Ay, es igual, parece una foto", y como que a la gente le gustan esas cosas, esto que se parezca y que sea igual, ahí es igual, se parece, o ciertas esculturas, ahí parece real, ¿sí? Esta idea de que cuanto más verosímil uno más disfruta de esa imagen, de esa percepción. La poesía tiene por objeto lo probable, a diferencia del conocimiento que tiene por objeto lo necesario. En este sentido va a decir que la poesía es más universal que el arte, en el sentido que la verosimilitud que tiene es tan semejante lo que le pasa a los personajes de la tragedia a lo que nos podría llegar a pasar a todos nosotros. Es creíble que la angustia que tiene Edipo en su monólogo es una angustia que nosotros podemos llegar a pasar alguna vez, si no es que no la hemos pasado, más allá del tema, pero el nivel de angustia, por ejemplo, de preocupación, es entonces que esta idea de lo probable es lo que atraviesa a la poesía, porque la poesía se caracteriza por poder montar escenarios de verosimilitud. ¿Sí? Esto es posible que me pase, esto podría ser que en unos años me ocurriera. ¿Sí? Entonces, esta idea de que es creíble a mí me resulta agradable. Y de hecho va a decir que es más agradable y más placentero lo irreal, o sea, acá la poesía inverosímil, si la ficción, mejor dicho, es más agradable la ficción verosímil que la realidad inverosímil. Es interesante, ahí les dejo para que encuentren la cita en la obra, siempre estamos hablando de la poética. Y el otro concepto que está muy fuerte en esta obra de la poética, son como el otro concepto central, con la otra idea central con respecto al arte, es la de catarsis. La idea de catarsis. Catarsis, recuerden que Aristóteles es hijo de médico. Catarsis es un concepto griego que viene de la medicina y que incluye, que refiere a esta idea de purgarse, de purga, de todos los contenidos tóxicos que pueda llegar a tener el cuerpo. ¿Sí? La idea de deshacerse de fluidos que sean tóxicos o que nos estén enfermando, para poder liberarnos finalmente de aquello que nos está enfermando. Y esta es la idea de catarsis, que es un concepto médico. Él dice que el arte cumple una función catártica. De todas maneras, cuando habla del arte, la catarsis del arte habla específicamente de la tragedia. Cuando habla de mímesis, si bien digamos, lo que él está pensando siempre es que su norte, su referente es la tragedia y las artes escénicas, de todas maneras, cuando habla de las artes en general, dice que la mímesis caracteriza todas las artes, tanto la escultura como la pintura, como la música. Entonces caracteriza a las artes la mímesis, a las artes artesné en general. Ahora, siempre esta idea del arte como algo que se produce, ¿sí? Que se genera por un trabajo manual. Ahora, la catarsis le corresponde específicamente a la tragedia. Es una característica de la tragedia. Es por eso que este carácter catártico justamente de la tragedia es lo que a él de alguna manera lo encanta, ¿sí? Y hace que la tragedia tome un lugar superlativo con respecto a las otras artes. Esta es una cita textual. Una tragedia, en consecuencia, es la imitación de una acción elevada y también por tener, entonces, la imitación de una acción elevada, ¿sí? Y también por tener magnitud completa en sí misma, enriquecida en el lenguaje, claro, no nos olvidemos que es un subgénero dentro de la poesía, con adornos artísticos adecuados, como escenografías y vestuarios, para las diversas partes de la obra, presentada en forma dramática, no como narración, sino con incidentes que excitan piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis, y acá aparece, de tales emociones. Hay varios, van a tener en el texto de Oliveras que hay varios comentarios con respecto a la concepción de catarsis dentro de Aristóteles, pero pensemos un momento y traigámoslo a nuestra contemporaneidad. Pensemos en un momento cuando uno frente a una película, ahora que pasamos más tiempo en casa, frente a una película, en el final uno llora. O sea, no sé, una película que todo el mundo llora, Titanic. Si la gente lloraba con Titanic, yo fui a ver al cine hace muchos años y la gente en el final de Titanic lloraba. Y la verdad que era una situación bastante inverosímil, o sea, no era tan cercana a nosotros,
esta idea de estar en un barco en el medio del mar helado y de que el barco se esté hundiendo y que uno te tenga que salvar y el otro no, y que uno dé la vida por el otro. Sin embargo, la gente lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque evidentemente había algo de verosimilitud en esa última puesta en escena. Tal vez no el barco, tal vez no el mar helado, pero la idea de en un momento tener que tomar una decisión difícil de quién se salve y quién no, o de salvar al que uno quiere o no, o qué es lo mejor o no. Esta idea de, digamos, también es verosímil la posibilidad de poder perder a alguien que uno quiere mucho, y la verdad que es verosímil, uno puede perder a alguien que quiere mucho. Es bastante creíble la idea de que en algún momento cada uno de nosotros pierda a alguien que quiere mucho. Y esa verosimilitud de esa escena emocional hacía que la gente llorara. Porque esta idea de descargarse y de purificarse, en tanto y en cuanto uno tenía, evidentemente, dice Aristóteles en este tipo de casos, pensando en un ejemplo ya, digamos, más contemporáneo, pero siguiendo con la teoría de Aristóteles, uno tenía una carga excesiva de angustia. Uno tiene una carga excesiva de preocupación. Y lo que hace la catarsis, cuando yo lloro frente a la tragedia, en este caso frente a la película, cuando yo lloro, lo que hago es deshacerme de esa angustia excesiva y me queda la angustia justa. La catarsis me equilibra las emociones. Y otra vez la idea de número y de equilibrio y de virtud, de justo medio. La idea de que yo estaba con un exceso de angustia por medio de la, podríamos decir, la identificación. No lo dice así Aristóteles, ojo, no lo dice así Aristóteles, pero sí lo podemos hablar en un lenguaje más contemporáneo. Por medio de la identificación con el personaje, porque la situación me parece verosímil, yo pienso que es probable que a un momento pierda a alguien que quiera mucho o que tenga que tomar una decisión difícil. Es entonces que, como traía ya una carga de angustia adicional, por medio de la obra artística yo me purgo y me purifico de ese exceso de angustia y me queda la angustia justa. Cuando yo estoy viendo algo gracioso o algo entretenido, pensemos en la comedia, o yo estoy viendo algo que me da mucha risa y uno se ríe a carcajadas, uno está tentado por lo que le sucede al personaje. ¿Por qué? Porque en primer lugar eso es verosímil, entonces me permite identificarme. Ojo que el concepto de identificación hay muchos autores que lo usan para explicar la catarsis, pero no es aristotélico, es un concepto freudiano y muy contemporáneo, Pero bueno, lo uso porque hay algunos autores que usan este concepto para explicar la catarsis. Entonces, el momento en que yo me identifico con ese personaje porque la situación me parece verosímil, yo me río. Y me río a carcajadas y me puedo llegar hasta tentar. Entonces, ¿por qué esto dice Aristóteles que puede purificar el alma? Porque evidentemente yo tenía un exceso de alegría, un exceso de gozo, un exceso de regocijo y de carcajadas, y eso tenía que purgarse y tenía que quedarme con la alegría justa y correcta. Y al purificarme en esa carcajada, en esa relación de catarsis, y podríamos decir de manera más contemporánea, de identificación con lo que le sucede a los personajes, entonces yo, digamos, me libero de ese exceso de alegría, de ese exceso de jovialidad, de ese exceso de risa, y me quedo con alegría justa. La idea que la catarsis me ayuda a recuperar el equilibrio ideal. Esa idea otra vez que suena de la ética de Nicómaco, del justo medio, de la virtud, del número, ¿sí? de lo justo, de lo equilibrado. Que es una idea, más allá de Aristóteles, que es bien griega y bien clásica. O sea, estamos en el pleno momento del canon, ¿sí? De Policleto. Entonces, pensemos en la catarsis como aquello que me ayuda a quitarme los excesos y me quedo con la cantidad justa. En este sentido, porque dice, bueno, ¿cómo es que la catarsis purifica el alma? Porque cuando yo me río con el personaje o lloro con el personaje, eso purifica mi alma. Porque el exceso me estaba contaminando. Y ahora, habiendo purgado, esta idea de purga, habiendo purgado esos contenidos excesivos de mis emociones, ahora quedo equilibrado, quedo a la justa medida, me queda una medida virtuosa de la emoción. Van a ver que en el texto de Olivera, digamos, deténganse porque es muy interesante los comentarios que hace de Trías y otros comentadores de Aristóteles con respecto a este concepto de catarsis, que Aristóteles no lo amplía mucho. Es por eso que hay muchos comentarios e interpretaciones, porque Aristóteles nos tira ahí una bomba y la deja ahí, digamos, y sin explotar. Así que es por eso que van a encontrar en muchos comentarios, de hecho entre ellos, la idea de la catarsis con la interpretación más freudiana, más psicoanalítica, de la catarsis como identificación. Bien, cerramos con esto nuestra clase de Aristóteles.
Espero que les haya gustado. Es muy poquito en el texto Oliveras lo que tienen para seguir esta clase. De hecho, antes de terminar, antes de despedirlos, quisiera decirles las páginas para digamos, abreviarles el recorrido de lectura. Estamos en Oliveras, yo tengo página 83, 84, 85, 86 y 87, o sea, del 84 hasta el 87. Y como obra fuente, si bien hay varios textos, algunos textos, digamos, varias obras en las que Aristóteles hace pequeñas menciones a su concepción sobre el arte, específicamente la fuente que vamos a estar trabajando y que les recomiendo, y de hecho los extractos que están en el PowerPoint y que les recomiendo que consigan la obra, es la de la Poética. Sí, más allá de que hay algunas breves menciones en otras obras, la central es la Poética, como en su momento la central también fue la República de Platón. Me despido los 25 minutos de clase y espero que estén todos muy bien. Hasta la próxima.